Buenas tardes, en día de hoy hablaremos acerca del pie diabético. Empezaremos con una introducción, etiología, fisiopatología, factores de riesgo, tratamiento y finalmente lo que son las conclusiones. El pie diabético va a ser una de las complicaciones más graves de la diabetes. Incluye lo que es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos asociados con la neuropatía diabética y la enfermedad arterial periférica, que va a ocasionar daño articular, dermatológico y de los tejidos blandos. En etiología tenemos factores agravantes, factores desencadenantes, factores predisponentes. De los factores agravantes, diferentes factores que van a agravar el proceso ya iniciado, que va a depender del nivel de respuesta, de umbral del dolor, tipo de foco aplicado, la duración y magnitud y la capacidad del tejido. Dentro de los factores desencadenantes determinan la aparición de complicaciones, úlceras neuropáticas, sobreinfección de las úlceras, celulitis o artritis séptica. Y factores predisponentes, atrofia muscular temprana, sequedad de la piel, isquemia de tejidos. Fisiopatología. Estas úlceras frecuentemente van a ser resultado de dos o más factores de riesgo. Pacientes diabéticos que tengan neuropatía diabética periférica o una enfermedad arterial periférica. La neuropatía va a ocasionar insensibilidad y deformidad del pie, ocasionando una limitación de la movilidad articular, generando una carga biomecánica anómala en el pie. Va a generar alto estrés mecánico, engrosamiento de la piel, llegando a ocasionar ulceración de la piel. El mecanismo del desarrollo de la úlcera a partir de un estrés mecánico excesivo repetitivo se representa de la siguiente manera. La enfermedad arterial periférica va a estar causada generalmente por la aterosclerosis. El 50% de los pacientes tienen úlceras por pie diabético. Un pequeño porcentaje de úlceras en los pies de pacientes con enfermedad arterial periférica severa van a ser isquémicas y suelen ser dolorosas. Y la mayoría de estas úlceras del pie van a ser puramente neuropáticas o neuroisquémicas. Las úlceras neuropáticas se desarrollan en la superficie plantar del pie o en las zonas de prominencias óseas, mientras que las úlceras isquémicas y neuroisquémicas se van a desarrollar más en los pulpejos de los dedos del pie o los bordes laterales del pie. La diabetes mellitus, que es una hiperglucemia persistente, va a generar neuropatía y exopatías. Neuropatías ocasionando alteraciones a nivel sensitivo-motora y a nivel autonómico. Sensitivo-motora generando sensibilidad y propiocepción disminuida, atrofia muscular, dedos en martillo en GABA, puntos de apoyo anómalos. Autonómica, disminuye la sudoración, la sequedad, ocasionando traumatismos mecánicos, químicos y térmicos. La angiopatía puede ser capilar, venosa, arterial. Todas estas ocasionan una mixta angiopatía, ocasionando hipertensión capilar, generando edema, isquemia y finalmente a una infección, ¿no? Que no se llega a una cicatrización por completo. Polineuropatía puede haber afecciones motoras, pérdida del reflejo equiliano, atrofia de los músculos interóseos, cambios del arco del pie, afección motora, sensorial, autónoma, pérdida sensorial y neuropatías. Los principales factores de riesgo para desarrollar un pie diabético y la secuencia de lesiones que terminan en gangrena y amputación van a ser las siguientes: neuropatía periférica, higiene insuficiente, deformidad, adulto mayor, presión plantar elevada, insuficiencia de control metabólico, insuficiente control metabólico, hiperkeratosis, tabaquismo, amputación previa, onicomicosis con deformidad de las uñas, calzado inadecuado, pérdida propioceptiva. Las manifestaciones clínicas del pie diabético: pacientes van a presentar úlceras, necrosis digital, artropatía de Charcot, celulitis linfangitis, osteomielitis, infecciones necrotizantes. El diagnóstico de la diferencial entre una celulitis y una artropatía de Charcot va a consistir clínicamente en que la artropatía no va a causar con heridas. El edema, el eritema y el dolor van a mejorar cuando enseña al paciente que levanta el pie. Y en cambio la infección, esta no mejora con esta prueba diagnóstica.
Signos de infección: la presencia de al menos dos signos o síntomas de inflamación, ya sea rubor, calor, indudación, dolor, sensibilidad o presencia de secreción purulenta, ¿no? Las infecciones pueden clasificarse en leves, moderadas o severas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, se presentan al menos dos de los siguientes signos: inflamación local, indudación, un eritema perilesional mayor a 0.5 menos a 2 centímetros, sensibilidad local, calor local, secreción purulenta, infección local que va a afectar a la piel o tejido celular subcutáneo, excluye otras causas asociadas, no como la enfermedad de Charcot, infección local con eritema más de 2 centímetros, que va a involucrar a estructuras más profundas de la piel y el tejido celular subcutáneo. Signos sistémicos de respuesta inflamatoria, como la infección local por sí, ¿no? Las manifestaciones como temperatura más de 38, frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20, leucocitosis, ¿no? Leucopenia. ¿Cómo se clasifica el pie diabético? Mediante el sistema latinoamericano de Sanelia, ¿no? Que va a ser una herramienta que va a diagnosticar y va a valorar lo que es la gravedad de los pacientes con pie diabético, orienta el tratamiento y predispone el pronóstico. En el siguiente recuadro vemos la clasificación de Sanelia, que va a tomar diversos factores, tanto anatómicos, aspectos tipográficos, la localización, el número de zonas afectadas, siempre excepcionando de neuropatía, ¿no? Es leve cuando el puntaje es menor a 10, se dice que va a ser bueno para la cicatrización y evitar la amputación. Si es moderado de 11 a 20, el pronóstico va a estar relacionado con la terapéutica correcta que va a llevar el paciente, y grave ya es amenaza para la extremidad y la vida. En cuanto al tratamiento, las metas para el manejo de un pie diabético que no es ulcerado, con un control adecuado de diabetes, se debe corregir las deformidades asociadas a hiperkeratosis, ¿no? Rehabilitación nociceptiva y propioceptiva, manejo de la piel y apéndices cutáneos, ¿no? En el caso de corrección, entonces se puede bien eh, resultar las úlceras por presión. Pueden resultar úlceras en presión. No se descarta la corrección quirúrgica si se realiza un seguimiento adecuado de la enfermedad. En cuanto a la rehabilitación, se debe realizar fisioterapia con estimulación superficial y drenaje linfático, ¿no? Para recuperar la sensibilidad, y pacientes deben seguir un plan de ejercicios en el hogar. En cuanto al manejo de la piel y los apéndices cutáneos, se pueden usar cremas de hidratación, ¿no? Evitar siempre aplicarlos sobre espacios interdigitales. Y en el caso de la hiperkeratosis y micosis se puede usar sulfato de magnesio. Y el manejo para un pie diabético ulcerado, el manejo de la úlcera se puede dividir en las siguientes dos etapas: un control de la infección y contaminación local y estimulación de la cicatrización. No se produce una úlcera diabética si no hay una microangiopatía o una neuropatía asociada. Controlar, en este caso, con buen control de la diabetes, ¿no? Control de las glicemias. ¿Qué más? Desvidamiento del tejido necrótico se debe realizar antes de aplicar estimuladores de cicatrización. Antisépticos también, como el ácido acético, ¿no? Y también se puede usar la clorexidina. Restauración de la perfusión tisular en pacientes con una presión en el tobillo menos a 50 milímetros de mercurio o índice de tobillo menos a 0.5. Considerar la obtención urgente de pruebas vasculares de imagen cuando los hallazgos sugieran que sea apropiado, y la realización de una revascularización, ¿no? En el caso de aquí la isquemia por grados desde 0 hasta 3 puntos, ¿no? En el caso de una amputación mayor, primero se considera la revascularización, y una úlcera sin signos de cicatrización en 6 semanas, a pesar de recibir un manejo óptico, también debemos considerar la revascularización. Tratamiento de la infección: tenemos, en el caso de una úlcera superficial con infección limitada al tejido blando leve, limpiar, descuidar todo el tejido necrótico y el callo de alrededor,
iniciar una terapia antibiótica empírica oral dirigida a Staphylococcus aureus y Streptococcus. Y en el caso de una infección profunda, ¿no?, donde ya está en compromiso lo que es una extremidad, esta puede ser moderada o severa. Se debe eliminar el tejido necrótico, incluye el hueso infectado, liberar la presión del compartimento, drenar los abscesos, evaluar si es que tenemos o estamos frente a una enfermedad arterial periférica. Y en caso fuese así, considerar revascularización, iniciar una terapia antibiótica empírica parenteral de amplio espectro que va a estar dirigida a bacterias gram negativas, incluidos anaerobios. Criterios para definir puntuación: sensación térmica fría de la piel, valorar siempre los pulsos pedios que van a estar ausentes, inclusive utilizando el Doppler, un ecodoppler arterial positivo para la oclusión arterial de grandes vasos, un índice tobillo-brazo menos a 0.5, nos dice que estamos frente a un daño severo. La pletismografía, ¿no?, que también lo mencionan aquí, pacientes con una anemia menos de 11 gramos por decilitro, valoración de la úlcera y las comorbilidades de acuerdo a los criterios de San-Elian. En cuanto a prevención, primero, ¿no?, lo que es el control metabólico. Todo paciente debe tener un adecuado control de las glucemias, control de las dislipidemias, una exploración hemodinámica, ¿no?, interconsulta con especialistas en el caso de cirugía cardiovascular, si es que vemos un Doppler alterado o hay signos de enfermedad arterial periférica, ¿no? Una exploración vascular, palpar lo que son los pulsos pedios, los tibiales posteriores, temperatura, coloración, llenado capilar, ¿no? Exploración neurológica, exploración superficial, el tacto, el dolor, la temperatura, una exploración profunda basada en vibratoria, presión, atrocinética, reflejos, evaluamos reflejo gluteano plantar, aquiliano, botuliano, ¿no? Todos estos son mecanismos de prevención para el pie diabético. Entonces tenemos que las úlceras de pie diabético van a ser la principal causa de amputación de miembros inferiores, morbilidades y mortalidad a nivel mundial. La clasificación que comúnmente se usa es la clasificación de San-Elian, ¿no?, que va a ser eficaz, va a ser muy preciso para determinar la gravedad de las úlceras del pie diabético. Esto puede clasificarse, como ya lo mencionamos, puede ser leve, moderado y grave. Leve con un puntaje menos de 10, moderado de 10 a 20 puntos y grave de 21 a 30 puntos. Entre las partes a considerar también tenemos diversos factores, ¿no? Como uno va a ser la localización, tenemos factores agrevantes como si es que hay isquemia, si se cursa con una infección, si es que hay edema, neuropatía, hay afectación tisular, profundidad, en qué tan profunda es la lesión, en qué áreas, ¿no? Y las fases de cicatrización, ¿no? Con esta clasificación, la clasificación de San-Elian, se puede dar un diagnóstico más certero, ¿no?, y un abordaje inicial más adecuado en nuestros pacientes con pie diabético, ¿no? Entonces aquí, más que todo, tenemos que prevenir, ¿no? Entonces todos los pacientes con pie diabético siempre ver, evaluar de que no tengan lesiones pequeñas en los pies, ¿no? Ya que muchos de estos van a empezar con una neuropatía diabética que muchas veces va a hacer que pierdan la sensibilidad en los pies, entonces no pueden darse cuenta de que tienen algunas lesiones, ¿no? Y ya cuando estas suelen ser más avanzadas, ya recién el paciente empieza a darse cuenta, muchas veces ya porque tal vez algún familiar lo vio, ¿no?, y el paciente nunca lo notó. Ya cuando empiezan ya la herida se hace un poco más grande, empieza a secretar, ¿no? Ya muchas veces van a estar ya en fases avanzadas, ¿no? Entonces siempre la prevención, la educación al paciente con pie diabético, a los familiares también, ¿no? Y ya, si es que ya el paciente se encuentra con la lesión,
podemos clasificar de acuerdo a la clasificación de Snellen, ¿no? Manejo con antibióticos que cubren gran negativos anaerobios, también curación de las heridas, ¿no? Y vemos la evolución de los pacientes, si es que estas pueden recuperarse solo con tratamiento antibiótico, con las curaciones, o tal vez si es que ya, si en el caso más avanzado, tengan que terminar en una intervención quirúrgica, ¿no? Como la amputación.